What's up, freestyleros y freestyleras, ya estamos aquí en Madrid listos para la Gold Battle regional madrileña y además en este episodio de Place Free también hablaremos de la final nacional de Bolivia y de una nueva jornada de FMS Argentina. ¿Quieres enterarte de todo esto? Pues arranca aquí Place Free. Buenas a todos, pues estoy aquí andando por el Retiro y he quedado aquí con una persona que seguro que conoceréis, uno de los últimos participantes de la Red Bull Batalla de los Gallos, campeón de una regional y que hoy además participa en la Gold Battle que se celebra aquí en Madrid. Estoy hablando de Gazir y a ver si me lo encuentro ahora. ¿Pero quién tenemos por aquí? Casualidades. ¿Has visto? ¿Cómo te busco y te encuentro? Tengo un GPS de freestylers futuros de FMS. Bueno, ya veremos, ya veremos. Arrimado. Bueno, ¿qué haces por Madrid? ¿A qué has venido? Pues he venido a una batallita esta tarde, a la regional de Gold Battle, a pelear ahí, clasificarme a la nacional y sobre todo por los puntitos del ranking que interesa. Eso es lo que más importa, ¿no? De hoy, para ti, sí. Lo puntuar bien, porque ahora mismo vas tercero, ¿no? En el ranking de clasificación de FMS y participa el primero, participa Jesús LC. Sí. Así que, no sé, quedan todavía los eventos como que van a ser los decisivos, porque aunque ya ha sido Red Bull, está BDM, está Gold Battle, está lo de las pre-FMS, que son como las tres más, las que más puntúan que quedan, así que hay que estar en ellas y pasar las mayores rondas posibles o ganar, así que hay que venir a pelear. ¿Cuál es lo mínimo que te toleras hoy en el evento como expectativa? Hombre, yo como mínimo clasificarme a la nacional, que al fin y al cabo es la que da una cantidad de puntos que yo creo va a ser decisiva. Tampoco creo que si, por ejemplo, gana Jesús hoy y yo quedo segundo, la diferencia entre primero y segundo, que tampoco iba a ser tan notoria al final, pero el no estar en una nacional como Gold Battle sí que luego puede ser hasta definitivo para que no asciendas. Así que como mínimo clasificarme y poder estar en esa nacional y luego el objetivo ganar. Bueno chicos, pues nos vemos ahora nada, en un par de horas en la Sala Independence para la Gold Battle regional de Madrid y espero que te vaya bien, cabrón. Ojalá, tío, nos vemos ahí. Nos vemos ahora. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos llegado a la sala y hay algunos de los participantes de Gold Battle preparados por aquí. ¿Quién consideras que son los favoritos para el evento de hoy? Hombre, yo creo que Gazir y Jesús LC por las posiciones del ranking, ¿no? Yo creo que son los claros favoritos de la gente, imagino. Apuesta de podio para hoy. Gazir, Thunder, Coletillo. No me ganan ni en los penaltis, bien fácil. No me llega ni al casi. Pipa, me vas a dar la patita igual que el jodido perrito Lassie. Lassie, la verdad el ritmo eres un PDL. Mejor del ranking, el chaval cree que me duele. Tiene complejo en el rap de las mujeres. Pasa de mano en mano porque nadie lo quiere. Y te parto, ten cuidado que llega el hardcore. Como en el quinto te hago llorar en tu cuarto. Tienes el pelo tan largo que rapeas llevando puesto el casco de Neil Armstrong. El casco de Neil Armstrong. Y por eso sabes que tú tienes un problema. Yo tengo muy larga la melena y tu cabeza va a quedar peor que el puto casco de Ayrton Senna. En verdad con el chaval no quiero ir de mala, pero esto va a ser puro pico y pala. Chacho, tanto Freestyle Federation y al final el ranking al niño se lo regalan. Sigue intentando, pincha. La verdad, hermano, que le causa una desdicha. Tienes hijo, hermano, pero tu hijo tiene prisa y te utilizan de escalera porque todos te pisan. Oye, canta, bro, le rompo el ano. Vuelvo con mi cabeza en la mano para que vean que el rey ha nacido asturiano. Pollas, que eres un jurado, te voy a reventar, voy a lanzar el kunai. Te metes con mis pintas, puto guy. Resulta que el imaginario me ha hecho un crossover con Snipes. Sí, falto, cada vez que llego al beat. Una cosa te voy a decir, Gazir. He hecho una religión de ateos que no creen en los en sí, porque voy a hacer el milagro aunque no crean en mí. La verdad te lo digo, retrasado, que no me va a ganar. La verdad que lo he inculcado. El niño favorito y el adulto del pecado. El valiente es el joven está enfadado. ¿Cómo se le va a enfadar el cobarde? Me hablas del ateo porque llegas tarde. Ateo lo dices antes, hasta ateo le asustan más mis balas de las que hay en la cárcel. En serio que estoy viniendo. Tú eres el adulto, no lo entiendo. Viajas por toda España y te jodo el ascenso. La cartera de tus padres se va a cagar en mis muertos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Jesús LC! ¡Un gato para Gazir!
Gacir, finalmente has quedado segundo en esta Gold Battle contra Jesús LC, que creo que era igual el rival más directo que tenías en todo el evento, por el hecho de que él va primero del ranking, tú vas tercero. Supongo que tenías expectativas de recortarle puntos y finalmente ha sido él quien te ha sacado pues algunos puntitos más de ventaja. ¿Cómo has visto tu participación y cómo valoras el día? No sé, lo que es la final, yo insto desde aquí a los jueces a que se vean la batalla, porque yo creo que si no han votado réplica, o a mí, yo tengo que verla también. No digo que haya ganado, yo hay que verla, ¿sabes? Pero yo creo que o réplica o yo, y insto a los jueces a que vean la batalla para ver a lo que respondo, porque creo que si no me han votado a mí o réplicas porque creen que no he respondido y que me las he preparado, ¿sabes? Entonces, desde el respeto les insto a hacer eso. Y nada, y los huevos de Jesús, que se recorre España ganando todo y que se asciende porque se lo ha ganado, se lo está ganando. Bueno, estamos con Jesús LC, campeón de la regional de Gold Battle de Madrid, primer clasificado del ranking, que además sale reforzado porque le ha rascado puntos de distancia a Gacir, que era un seguidor directo, te lo has encontrado en la final. ¿Cómo valoras tu paso por esta regional madrileña? Pues la verdad lo que valoro es que al final he estado intentando mejorar, sobre todo enfocar mi estilo al escenario, y cada vez lo veo más que se está encajando mejor, ¿sabes? Que a lo mejor aún falta pulir muchas cosas, pero cada vez hace más daño dentro del escenario que antes, que no podía hacer nada, ¿sabes? Y la verdad que estoy feliz por eso, sobre todo, por la mejora más que por nada. Vamos a ver a Jesús el año que viene en FMS. Dios dirá, ¿no? Yo voy a seguir pico y pala, si se consigue, y si no, pues ya está bien, ¿no? ¿Algún mensaje para toda la gente que te ve y que ve cómo luchas constantemente por mantenerte puntero en la tabla? Solo quiero decir que se puede. WhatsApp, freestyleros y freestyleras, pues después de la jornada de la Gold Battle regional que vivimos el viernes, el sábado por la noche tuvimos que, pues FMS Argentina. La jornada 6 de la Liga Argentina de Freestyle Profesional se disputó en Rosario y nos dejó algunos resultados interesantes. Repasemos los resultados de los enfrentamientos. Por un lado, MKS le ganó a Nacho directamente, sin réplica. 3 puntos para MKS. Está haciendo que este nene se ve que le duele que el next level de este gene sí que lo hizo. ¿Qué le pasa acá a este nene? Me recuerda a mi ex porque escucha lo que quiere. Le recuerda a tu ex, no por lo acomodado, sino porque en el barrio, cuando estaba parado, le gritaban a Nacho, cruza el venado. Papo, que se colocó líder de la tabla, le ganó a Sub, también sin réplica, directamente los 3 puntos para el de Mar de Plata. Soñaste contra Tato y soñaste contra Pepe y soñaste contra Papo. Perdiste con el pito, perdiste contra el Papo. No pensaste en apodarte como la bestia del cuarto. Como la bestia del cuarto quebrada. Rima que viene entonada, la gente te escuchó, pero no la festejaba. No pensaste apodarte la bestia de la reciclada. Stuart ahondó en la herida de Replic y le ganó directamente, así que Replic sigue en el descenso, sigue último en la tabla con solo 3 puntitos, y Stuart pues que se sigue despegando de las zonas bajas y acercándose a lo que serían los que optan a ir a FMS Internacional, como mínimo al siguiente corte. Pero de réplica, que su error fue ser perfecto con su dialéctica. No me vengas a con falta técnica, si se nota que son pobres muy acérrimos. No, su error no fue el arte, pero fue negar un monopolio en el que estaba claro de que eras parte. Ahora vengo a contarte, mira, yo en tu caso no vendría al avante. 3, 2, 1. Y la batalla que le dio un poco la vuelta al casillero, la batalla que puso patas arriba a la FMS Argentina, es esa batalla en la que Cacha, tras una réplica, le quitó el liderato, bueno, le quitó a él el liderato a De Toque. Saben que yo represento de verdad, porque lo él es cantidad, lo mío es cualidad. No cualquiera perra lo hace, mucho menos a esta edad. Desde que bajo la tierra ves que vos no aguantás más. No aguanto más en esto, el dedo no espera. Si quieren joderlo, sí que lo mando afuera. Aparte es cualquiera, dice que representa, me pregunto, ¿a qué bandera? 2, 1. ¡Cacha!
Y para terminar, recordaros que vivimos la final nacional de Bolivia de la Red Bull Batalla de los Gallos. El campeón no fue Neon, así que una vez más este año pasa lo de que el anterior campeón pierde en la final y no consigue bicampeonar, y en este caso es Minos quien representará a Bolivia en la final internacional del Withing Center de la Red Bull Batalla de los Gallos, que por cierto en menos de 24 horas ha agotado todas las entradas que habían puesto a la venta. Así que parece que lo que veremos el 30 de noviembre en el Withing Center será un auténtico espectáculo. Yo os dejo, pero eso sí, la semana que viene vuelvo con más Plays Free y además vuelvo con el blog de la FMS de España de Málaga. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!